Parashá 2. Noaj. Sextaliyah. Bereshit 9:18, 10:32. Sinopsis. Los tres hijos de Noaj son los orígenes de todos los hombres que poblaron toda la tierra. El primer nieto de Noaj fue Kenán, que nace poco después del diluvio. Cuando Noaj bebe del vino de una viña que ha plantado, se embriaga y se queda descubierto acostado en la tienda. Al verlo, su hijo Ham no hace nada para cubrir su vergüenza, sino divulga el error a sus hermanos. Entonces Shem y Jefet toman un manto sobre sus hombros y entran de espaldas para cubrir la desnudez de su padre. Al despertar, Noah pronuncia una maldición sobre Kenán y una bendición sobre Shem y Jefet. De los tres hijos de Noah, Jefet, Ham y Shem, salen las 70 naciones que poblarían la tierra. De Jefet salen 15 naciones, de Ham salen 32 naciones y de Shem salen 23 naciones. Las cuatro personas, Shem, Arphaxad, Shelah y Eber, no son contados entre los 70 por ser santos. Bereshit 9:18. Y los hijos de Noah que salieron del arca fueron Shem, Ham y Jefet, y Ham fue el padre de Kenán. Kenán fue el primer nieto de Noah. Los nietos también son llamados hijos en las escrituras. Por eso el Mashiach es llamado Ben David, hijo de David, por ser de la casa real de David. Bereshit 9:19. Estos tres fueron los hijos de Noah, y de ellos se pobló toda la tierra. Todos los hombres de la tierra venimos de los tres hijos de Noah. Bereshit 9:22. Y Ham, padre de Kenán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Un rebelde siempre busca la manera de anunciar los errores de su autoridad y así pierde su bendición. En lugar de cubrir las faltas de su padre, Ham las difundió. Bereshit 9:23a. Entonces Shem y Jefet tomaron. En hebreo, el verbo tomó está en singular. Esto nos enseña que fue Shem el que tomó la iniciativa para honrar a su padre y cubrir su desnudez. El humilde cubre las faltas de su autoridad y recibe honra y bendición. Bereshit 9:24. Cuando Noah despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: Maldito sea Kenán, siervo de siervos será para sus hermanos. El hijo menor de Noah fue Kenán, nieto hijo. La Torá no relata ni dice lo que hizo. Sobre esto se especula en los Midrashim. Algunos dicen que castró a su abuelo, otros creen que cometió algún acto perverso de homosexualismo. Los hijos de Kenán fueron los fundadores de las ciudades Sodoma, Sedom y Gomorra, Amorá, que fueron juzgadas por sus perversiones en actos homosexuales. Noah vio proféticamente lo que los descendientes de Kenán iban a hacer y por eso maldijo al que tenía ese comportamiento abominable. En Levítico 18 se encuentran otros pecados sexuales que los descendientes de Kenán cometerían. Bereshit 9:26 al 27. Dijo también: Bendito sea Hashem, el Dios de Shem, y sea Kenán su siervo. Ensancha Dios a Jefet y habite en las tiendas de Shem, y sea Kenán su siervo. Las palabras de un padre tienen un poder enorme sobre el futuro de sus hijos. Estas palabras que Noah pronunció sobre sus hijos marcarían el futuro de toda la historia humana. El pueblo de Israel descendiente de Shem llegó a ser el portador de la presencia del Eterno y el receptor y transmisor de la Torá. Génesis 10:21 y 11:10 al 26. Los descendientes de Jefet han sido los que más se han extendido en la tierra. Ham, el padre de los de piel oscura, no recibió ninguna bendición. Sin embargo, ya había sido bendecido por el Eterno en Bereshit 9:1. La maldición no cayó sobre él, sino sobre su hijo primogénito Kenán. Los descendientes de Kenán tuvieron que ser destruidos por los hijos de Israel después de su salida de Misraim. La razón fue que habían cometido toda clase de idolatría y perversión sexual, junto con derramamiento de mucha sangre inocente. Estos pecados causaron su aniquilación. Cuando una persona se arrepiente de los pecados de sus antepasados y recibe la gracia dada del cielo, experimentará cómo la maldición se rompe sobre su vida. Esto pasó con la mujer canaanita Rahab, que recibió a los espías de los hijos de Israel cuando estaban preparando la conquista de Jericó. Por su arrepentimiento obtuvo el honor de ser una de las madres del Mashiach. Mateo 1:5. Así vemos cómo la maldición fue rota. Bendito sea el Eterno, Baruch Hashem en hebreo. Esta bendición, que se usa mucho entre el pueblo yehudí hoy en día, es una de las bendiciones más antiguas del mundo. Si comparamos el texto de Bereshit 5:32 con el de 11:10, vemos que Shem no era el primogénito de Noah. En el texto 10:21 hay una ambigüedad en el hebreo.
Podría significar tanto que Shem era el hermano mayor de Jefet o que Jefet era el hermano mayor. Ahora, si miramos el orden en que aparecen los hijos de Noah en la genealogía del capítulo 10, vemos que primero viene Jefet, luego Ham y finalmente Shem. Es probable que ese haya sido el orden de nacimiento. El Eterno cambió el orden de importancia de estos hijos y puso a Shem como el primero, por ser el portador de las bendiciones y la promesa de la simiente de la mujer. El Mashiach. Para desatar una influencia importante sobre los que nos rodean debemos adoptar 4 cosas esenciales. 1. No tolerar el pecado. 2. Tener disciplina bíblica en el hogar. 3. La bendición del Eterno. 4. En todo momento valorar las consecuencias de nuestros actos para nosotros y para los que nos rodean. Séptima aliyá. Bereshit 11, 1 al 32. Sinopsis. Todos los hombres hablan el mismo idioma durante los 1996 primeros años de historia. Por esta causa pueden organizarse para la construcción de una ciudad y una torre con el propósito de rebelarse contra el Eterno. El Altísimo envía sus emisarios para dividir las lenguas de las 70 familias para que ya no se entendieran entre ellas. Allí son dispersadas sobre la faz de la tierra y dejan de edificar la ciudad que recibe el nombre de Babel o Babilonia, que significa confusión. Shem es el portador de la bendición principal y la promesa del futuro redentor. También es el ancestro del pueblo hebreo. Por eso la Torá se enfoca en su genealogía y menciona a sus descendientes hasta llegar a la 10ª generación, hasta Abraham. Abraham tiene 2 hermanos, Nahor y Harán. Harán engendra un hijo, Lot. Abraham toma a una familiar sobrina como esposa, Sarai, hija de Harán, pero ella no puede tener hijos por ser estéril. El padre de Abraham, Terah, toma la decisión de salir con parte de su familia de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, pero se queda a la mitad del camino y se establece en Harán. Allí se quedan hasta la muerte de Terah, que en ese momento tiene 205 años de edad. Bereshit 11.1. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. La única lengua que todos los hombres hablaban durante 1996 años era la lengua original con la cual el Eterno había creado el mundo, el hebreo. Bereshit 11.2. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Shinar y se establecieron allí. La tierra de Shinar es Babilonia, Babel. Allí nació el ocultismo y la astrología. Babilonia es la madre de las rameras de la tierra. Las rameras son las religiones apóstatas. Bereshit 11.3. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. En Babilonia, Babel, no hay piedras naturales. Bereshit 11.4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. En la rebeldía que se había levantado bajo Nimrod y que estaba tomando el control sobre todos los hombres del mundo, intentaron hacer una ciudad y una torre para desafiar al Eterno. Los motivos detrás de sus ideas eran rebeldes. Los hombres ya no querían estar sometidos al Creador, sino se inventaron su propio sistema de culto. Este proceso de apostasía lo explica Rav Shaul en la carta a los Romanos capítulo 1. Bereshit 11.5. Y el Eterno descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. El Eterno está en todo lugar. Este tipo de descenso es una alusión a sus emisarios, a sus agentes, los ángeles que vienen a representarle. Bereshit 11.6. Y dijo el Eterno, he aquí son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. La unidad de lengua implica también unidad de pensamientos. Esta capacidad de unidad y de organización causó que los hombres pudieran llegar a hacer todo lo que podían soñar. La unidad en la organización tiene mucho poder tanto para lo bueno como para lo malo. Un pueblo unido tiene mucha fuerza, un pueblo dividido es débil. Bereshit 11.7. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. El Eterno habla con su corte celestial para que tome medidas en esta situación. De esta manera traduce el texto del Targum. Y Hashem dijo a los 70 ángeles que están ante él, vamos, bajemos.
Génesis 1:26, Daniel 2:36. Así los 70 pueblos que existían recibieron cada uno su lengua. El número 70 representa a las naciones gentiles. Bereshit 11:26. Taré o Terah vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Según el Midrash Sefer Hayashar 7:22, Terah tenía 38 años cuando le nacieron Harán y Nahor. Y según el mismo Sefer Hayashar 7:51, Terah tenía 70 años cuando nació Abraham, lo cual coloca el año de nacimiento de nuestro padre Abraham en el año 1948. ¿Por qué entonces dice Hechos 7:4 que Abraham fue trasladado a la tierra de Israel después de la muerte de Terah? Escribe el doctor David Esir, después de la muerte de su padre. ¿Estaba Esteban bíblicamente mal informado? Génesis 11:26 parece decir que Terah, el padre de Abraham, tenía 70 años cuando Abraham nació. Y Génesis 12:4 dice claramente que Abraham tenía 75 cuando salió de Harán. Estos hechos implican que Terah tenía 145 en ese momento, pero Génesis 11:32 dice que Terah murió a la edad de 205 años, 60 años más tarde. Esteban estaba usando un texto del Pentateuco, Torá, que decía que la edad de Terah era 145 años, no 205 años. El texto samaritano del Pentateuco realmente dice 145 años, así que no estamos tratando con un Deus ex machina. En este caso, resolver de una manera poco verosímil una situación difícil o confusa. En teatro, personaje que representaba a una divinidad que descendía al escenario para resolver una situación difícil o trágica. Expresa en De Migratione Abrahami de Filón, Yehudí alejandrino del siglo I. Habla de la salida de Abraham de Harán después de la muerte de Terah.